clase es un derecho del alumno. Pero es verdad que cuando no estoy grabado me doy ciertas licencias que no me doy de otra forma. Pero bueno, está bien, sí, dale. Esto está. No, tenía que hallar luz. Bien. Bueno, disculpen la demora. La que tiene, no es mía. Me estuve en reunión hasta recién. Bueno, tenemos lista, que no tomé lista la vez pasada. ¿Sí? Bueno, ahí está. Así que. Bien. Bueno, bienvenidos a los nuevos. ¿Quiénes son? Bueno, bienvenidos. No, yo falté sí. Bueno, agustin.podestar@usal.edu.ar. No sé qué más. Lo demás se lo piden a sus compañeros. Bien. Para hoy tienen que leer. Para hoy hay lectura. No me digan que no, mira, sí, ahí tienen lectura. Bueno, lo vamos a echar ahora después. Avanzamos con la teoría. La semana pasada habíamos visto hasta, recuérdenme, ¿qué decimos? Muchas veces la misma clase. El tipo de amor, la definición de filosofía. Ah, se acuerdan. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Vimos la definición de filosofía, ¿verdad? Sacaron el apunte, fotocopiaron el apunte. Lo tenemos. Hay Bueno. unas hojas que se ven como... Sí, no es de bola. Total, esos son resúmenes. Son resúmenes de lo que está después. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son resúmenes de lo que está después, así que no hay problema. No necesitan resumen. Necesitan la teoría densa. Bien. En resumen es para tuitear. No va. Tuitear en clase de filosofía no va. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que la clase pasada? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, avanzamos. Tenemos que empezar entonces, vamos a hacer unas pocas clases, no muchas, unas pocas clases de fecha de parcial habíamos puesto. No. Ah, eso es importante, algo así. Me acordé, terminar la clase. Unas pocas clases de lo que llamamos una historia de la filosofía, breve. Vamos a ir viendo un poco la evolución de la historia de la filosofía, haciendo algún hincapié más específico, más en detalle de algunos autores. ¿Qué tal? La semana pasada decíamos que la historia de la filosofía, que la historia de la filosofía como disciplina sistemática, comienza en la antigua Grecia, siglos V o IV a.C., sobre todo con el paso del mito al logos. No tenemos camino, ¿no? Con el paso del mito al logos. Es decir, se abandona el pensamiento mítico como explicación para los fenómenos que tienen que ver con la realidad, con la interpretación de la realidad, y se pasa a un razonamiento discursivo, argumentativo, sistemático, por las preguntas que veíamos como filosóficas, que tenían además este origen, ¿se acuerdan? Que tenían que ver con las preguntas propias de los seres humanos. En este sentido empiezan a aparecer lo que llamamos los presocráticos. Sobre esto hay unos videitos que después les paso para no perder tanto tiempo de clase. Y concretamente en Sócrates es donde decimos, bueno, propiamente encontramos un método sistemático, argumentativo, para conocer la realidad. ¿Con quién se pelea Sócrates? Con los sofistas. Esto por ahí lo saben, lo han visto una vez. Frente a argumentos de tipo escépticos, recordamos que es el escepticismo, ¿no? No sé si lo mencionamos la vez pasada. El escepticismo es una corriente filosófica
está presente a lo largo de toda la historia, que lo que plantea es de alguna u otra forma, lo vamos a ver varias veces igual, pero de alguna u otra forma, que el ser humano no puede conocer la verdad. El escepticismo es una pregunta sobre la verdad. ¿El ser humano puede o no conocer la verdad? Y tenemos distintos tipos, tenemos de los más extremos, como no solo el ser humano no puede conocerla, sino que no hay verdad, no existe la verdad. Hasta algunos más moderados, bueno, para conocer la verdad hay que pasar por determinada experimentación, por ejemplo. Ya vamos a ver los tipos de escepticismo. ¿En qué se basaban los argumentos escépticos en tiempos de Sócrates? En la desconfianza de los sentidos. Los sentidos son la mediación para el conocimiento de la verdad. Conozco por lo que veo, por lo que puedo palpar, por lo que puedo degustar, etc. Hago conocimiento por lo que puedo experimentar. Pero los sentidos en este sentido me pueden engañar. El ejemplo era el palo en el agua. Al poner un palo en el agua veo que se deforma. Los sentidos son fuente de engaño, son posibilidad de engaño. Por tanto, el ser humano no puede conocer la verdad, porque sus sentidos no se lo permiten. Frente a esto, Sócrates plantea que el ser humano sí puede conocer la verdad por medio de la argumentación racional. No nos detenemos más en Sócrates porque vamos a avanzar hacia Aristóteles, que es donde queremos detenernos más en detalle. Pero para entrar en Aristóteles, si voy muy rápido me dicen, ya saben, levanta la mano, porque no está, levanta la mano y se ve. Bueno, ahora me tienen filmado, ahora puedo abusar de la rapidez, porque me tienen filmado y pueden. Bueno, cuidado con quien lo comparte, ¿no? Cuidado con quien lo comparte, claro, me comprometo. Bien. Decíamos entonces que para entrar en Aristóteles primero tenemos que ver a Platón, Platón discípulo de Sócrates. Sócrates no escribe, ¿no? La obra de Sócrates la conocemos por Platón. ¿Dónde está la cuestión, digamos, que van a tratar de responder estos filósofos? Es si el ser humano puede conocer la realidad y qué es en sí misma la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Para Platón, la multiplicidad en el plano físico, lo múltiple en el plano físico, es signo de imperfección. Vamos a desglosar un poquito. Platón ve la realidad, observa la realidad y ve que en la multiplicidad hay imperfección. ¿Por qué? Porque lo múltiple está atado a lo material y lo material está atado a lo corruptible, a la corrupción. No a la corrupción en sentido político, económico, entendemos hoy, ¿no? Sino a lo que se corrompe, es decir, a lo que se pudre, a lo que se muere. Lo material está atado a lo corruptible, lo material tiende a la corrupción, tiene un proceso de nacimiento, crecimiento y muerte. Por tanto, es imperfecto. En cambio, lo perfecto tendrá que ser eterno, es decir, inmutable. No cambia, no se modifica. Por tanto, en la observación de la realidad, la multiplicidad de la realidad es interpretada por Platón como imperfección. ¿Por qué? Porque yo lo que veo, vamos a poner un ejemplo sencillo, yo lo que veo son muchos árboles. Vamos a dar cuenta que estos son arbolitos diferentes, ¿no? Uno que está ahí medio seco. Yo lo que veo son multiplicidad de árboles.
Todos estos árboles tienden a la corrupción. En un momento son, en un momento van a no ser. Dice Platón, todo lo material está atado entonces al espacio y tiempo, al plano físico, por tanto es imperfecto. En cambio, lo que será perfecto, este es el mundo físico, en cambio, lo que será perfecto, ¿qué será? La idea de árbol. Es decir, vamos a hacer una especie así como de arbolito fantasmal. La idea de árbol es perfecta. ¿Por qué? Porque es eterna. Entonces, lo que nosotros vemos en el plano físico son como representaciones. ¿Qué palabra va a decir técnicamente? Alegoría de la caverna. Sombras. Merlí, primera clase. Bueno, una de las primeras, creo que también. Explica la alegoría de la caverna. ¿Qué es lo que dice? No tenemos la imagen. La imagen está como graficada. Dice, los seres humanos estamos como en una caverna. Usa una alegoría, una metáfora, vamos a decir, ¿no? Usa una imagen. Los seres humanos estamos como en una caverna, apresados. Y lo que vemos en este plano son como sombras de la idea perfecta. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteo de Aristóteles, de Platón? Lo que él ve es que la idea, los objetos en el plano físico tienden de vuelta a la corrupción. Hoy son, mañana pueden no ser. Pueden destruirse, eliminarse, etc. Ahora, ¿qué es lo que yo retengo de la cosa? La idea. Yo retengo de la cosa que veo en la multiplicidad la idea. Yo que todos me hacen así, no sé si están entendiendo, que por dentro están... Bien, pero bonito. Bien. Yo entiendo que acá. Yo espero que me digan, no, y lo vemos bueno. Bien. Lo que vemos, o sea, quiero meter muchos temas. Entonces, tipo, quiero que veamos muchos temas. Quiero exprimir esas cabezas. Dios les digo, estoy seguro que al pedo. Corre eso, Edith. Póngame el pip. Entonces, lo que veo en multiplicidad, lo que yo retengo es la idea. La idea es inmaterial. Yo no tengo el árbol en mi cabeza, yo lo que retengo en mi cabeza es la idea de árbol. ¿Se comprende? ¿Se entiende por qué la idea? Porque yo lo que retengo es la idea de la cosa, yo no tengo el árbol en mi cabeza. Yo lo que retengo es una idea de árbol que la vuelvo a chequear, a comprobar en la experiencia cuando me encuentro frente a un árbol. Y digo, eso es un árbol. ¿Y si vos tenés un concepto de algo y yo tengo de otro? Bueno, ¿en qué sentido? Para vos el árbol es algo, para mí el árbol son perfectos cada uno en el pensamiento de cada uno. ¿O? No, porque técnicamente el grado de conocimiento depende la mayor perfectibilidad en el conocimiento. Para Platón, ahora vamos a ver, conocer a recordar. El contenido ya estaba presente. Cuando vos estabas en el mundo de las ideas, vos conocías perfectamente. Porque conocías directo la esencia, la idea. Conforme vos haces experiencia en el plano físico, en mayor o menor medida, recordás aquello que ya sabías. Ahora vamos a ver. ¿Cómo entra la antropología entonces? Para Platón, el cuerpo entonces y el alma son instancias diferentes. De hecho, para Platón el cuerpo es cárcel del alma. Juega con las palabras en griego y dice el cuerpo es cárcel del alma. Fíjense el peso que le pone a lo material. El cuerpo es una cárcel, mientras que el alma es la idea perfecta de la persona. El alma viene a habitar un cuerpo, que está apresado en él. Por tanto, si acá conoce directamente la idea de árbol, si en el mundo de las ideas conoce directamente la idea de árbol, en el plano físico conoce imperfectamente, porque conoce por medio de lo material. Pero este conocimiento, ¿cómo funciona? Como un recordar. ¿Por qué? Porque la idea, porque el alma que estaba en el mundo de las ideas, la idea que el alma que
estaba en el mundo de las ideas, conocía las ideas directamente. Cuando viene al plano físico, lo que hace es recordar lo que ya sabía. Platón habla de ideas innatas, es decir, que vienen desde el nacimiento. Ya traigo en la mente, lo que tengo que hacer es recordarlo. Lo tengo en la mente, lo que tengo que hacer, como el disco duro viene lleno, lo que tengo que hacer es armar el link, el acceso directo, digamos, ¿no? Miren, les hablo con términos de sistemas y todo, ¿eh? Este es el mundo de las ideas. Ya sé, más de uno estará planteando qué bosta esto que estoy escuchando, qué al pedo esto que estoy escuchando. Tranquilo, no desespere. Vamos de a poco, paso a paso. Necesitamos ver esto para entender más en profundidad lo que va a plantear Aristóteles en la discusión. Donde ahí sí, por ahí los posmodernos occidentalistas nos sentimos más identificados. Entonces, para Platón, conocer es recordar. Conocer es hacer memoria de lo que ya sabía. Solo que no lo recordaba. Para Platón, el mundo de las ideas, en el mundo físico el alma viene sucesivamente a distintos cuerpos hasta que recuerda que no pertenece a este plano, sino que pertenece al mundo de las ideas. Y dice Platón, cada tanto alguno llega a este grado de iluminación y nos recuerda que no pertenecemos a este plano. Y eso es lo que pone Sócrates. Sócrates es el que nos recordó que no pertenecemos a este plano. Atención con esto. Platón no está haciendo religión ni nada por el estilo. Alguien dice, es una teoría reencarnacionista. Sí, pero no es lo que está haciendo Platón. El neoplatonismo, unos 2-3 siglos después de Platón, van a tomar esta idea y la van a desarrollar en sentido religioso. Porque uno polariza que lo material es malo, que lo espiritual es bueno, y de ahí sacamos conclusión. No, eso es otro tema, lo verán en teología. Por lo pronto, nos quedamos con una teoría del conocimiento. Lo que estamos viendo es una teoría del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Nos estamos preguntando es cómo conocemos. Bueno, igual no me interesa que recordemos Platón, sino que entendamos a Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón. En Aristóteles encontramos así, ahora sí, una buena base de lo que vamos a llamar el pensamiento occidental. Bueno, paréntesis, hagamos un paréntesis, para que vean cómo esto tan volado tiene incidencias en el día a día, digamos, ¿no? No solo en teorías de este estilo, así como las religiosas, espirituales y demás. Por ejemplo, en toda teoría donde se conciba que cuerpo y alma están por separado, que cuerpo y alma son dos realidades diferentes, bueno, tiene mucha carga en lo que se llaman los dualismos. Esto es un claro dualismo. Dualismos que son dos realidades en paralelo. Hay dos realidades en paralelo que juegan constantemente, que están íntimamente unidas, pero siguen siendo dos realidades diferentes. Esto, por ejemplo, ya que lo comentamos la semana pasada, es, por ejemplo, Matrix. Lo charlamos la semana pasada. Matrix es fuertemente platónica. El argumento es fuertemente platónico. El cuerpo está en un lado y la mente está en otro. La mente está en un sistema maquinizado, computarizado, etc., en la Matrix, mientras que el cuerpo está afuera. ¿Se entiende? Cuerpo y alma, cuerpo y mente, en este caso, son realidades paralelas, diferentes. ¿Se acuerdan? Que decíamos, esta imagen del tipo que está comiendo en el restaurante. Lo comentamos la semana pasada, ¿no? Bueno, la mente va por un lado, el cuerpo va por otro. De hecho, la charla que tiene Neo con el arquitecto es fuertemente platónica. El arquitecto le plantea, en la segunda, el arquitecto le plantea que ya sabe lo que va a hacer. Porque las teorías dualistas son típicas de eterno retorno. El alma vuelve, decíamos, una y otra vez sobre el cuerpo, porque tiene que volver para. Todos los dualismos de tipo platónicos son fuertemente de eterno retorno. Es decir, el alma vuelve a intentarlo, y eso es lo que le dice el arquitecto. Ya sé lo que vas a hacer.
Y se vas a ir a salvación. Eso es lo que vas a hacer. Porque esto ya pasó antes. Vos sos uno más que va a intentar hacer algo que yo ya sé lo que vas a hacer. Porque esto ya pasó. En cambio, las teorías de tipo aristotélicas, ahora vamos a ver, las teorías realistas plantean por lo general un principio y se tiende hacia un final. ¿No? Parten de un principio y van hacia un final. En las concepciones de la historia sería esto. Esto es una concepción de eterno-retorno, donde la historia vuelve a comenzar, mientras que las teorías de tipo aristotélicas son del tiempo lineal. Hay un comienzo y se va posiblemente hacia un final. Déjenlo, tengo entre paréntesis. Bien. ¿Hasta acá una pregunta? Todas. ¿Hasta acá una pregunta? Todo. Ya sé, ¿para qué estamos viendo esto? Tranquilo, no se esperen. Tranquilo. Estamos viendo esto para pasar a Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón. Hay una imagen clásica de la filosofía. Para mostrar que sacaron las imágenes, pero seguro la vieron porque suele ser tapa de muchos libros de filosofía que es un viejo así como barbudo, está en el Vaticano, que está al fresco, un viejo así como barbudo que está apuntando a esta academia de Platón, que está apuntando hacia arriba, es Platón que está apuntando al mundo de las ideas. Mientras que Aristóteles, que está pelirrojo y más joven, está con la mano así, no para abajo, así. Es decir, en paralelo. Vamos a ver por qué. Porque Aristóteles, que es discípulo de Platón, estuvo como 20 años junto a Platón, o sea que conoce ciertamente una teoría sobre el conocimiento, va a diferenciarse de Platón y va a decir, no, nada de dos realidades, nada de dos mundos, uno solo, este que estamos acá. No existen dos realidades paralelas, sino este plano. Aristóteles hace física. De hecho, a su obra él la llama física. Nosotros llamamos a su obra metafísica. Porque el planteo que él hace lo consideramos un planteo más allá de la física. Un proceso de abstracción desde la física para comprender por qué las cosas cambian. Solo que él no lo llama la metafísica, sino física. Él está haciendo un planteo sobre por qué las cosas cambian. Él ve el mismo problema que Platón. Que la realidad es cambiante. Que lo que hoy es de una forma, mañana va a ser de otra. Que lo que hoy es así es consecuencia de algo que fue antes, que tuvo una causa que lo generó. Las cosas cambian. Solo que no es que cambian porque tienen una idea perfecta, etcétera, etcétera, sino que cambian porque la cosa en sí misma tiene esa capacidad de cambio. Hay algo en las cosas que les permiten cambiar lo que les permitan cambiar y no les permitan cambiar para otra cosa que no podrían cambiar. Por ejemplo, es más sencillo de lo que pensamos. Por ejemplo, yo abro la ventana y me tiro. Por más de que aletee, no voy a volar. Por más de que lo intente y me esfuerce, los 4 segundos que tengo en caída, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque no está en mi capacidad, lo vamos a llamar naturaleza, nuestra nueva mejor amiga en todo este cuatrimestre, nuestra naturaleza, no está en mi naturaleza la capacidad de volar. Los Simpsons, el capítulo de Bob Patiño que van a ver la muestra de aviación. El general este que presenta sube al estrado y dice: volar, el sueño del hombre y de los pájaros enfermos. Genial, mejor definición de naturaleza imposible. Volar, el sueño del hombre y de los pájaros enfermos. El ser humano no puede por naturaleza volar. O sea, no puede por naturaleza volar. Por eso hace los aviones, que es lo que fueron a ver, la muestra de aviación. En cambio, el pájaro enfermo sí posee por naturaleza la capacidad de volar, pero lo vamos a ver enseguida, en acto no puede. Lo posee como capacidad porque no deja de ser pájaro y no deja de tener 2 alas y no deja de poder ejercer esa capacidad. Lo que no puede es ejercerlo en acto, no puede ahora. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver. Pero la capacidad no la pierde, es como un vaso que tengo en la repisa. No deja de poseer la capacidad de contener agua por más de que nunca lo use con agua, porque es un vaso que me recuerda, no sé, a Hiroche. Entonces lo tengo ahí de recuerdo, recordando cuánto tiempo mejor, cuando éramos jóvenes.
Por más de que yo nunca lo llene con agua, eso es una mentalidad utilitarista. Sirve en la medida que lo utilizo para. Bueno, en este caso no, porque está en su naturaleza la capacidad de contener agua, aunque nunca lo use para eso. ¿Se entiende? Porque es propio de la cosa. Dice Aristóteles, hay algo que es propio en la cosa que le permite algo y no otra cosa. Eso es la naturaleza. Bueno, vamos a ver. Bien. La biografía de Aristóteles, que tienen los apuntes. Vamos a saltar los temas que nos interesan. Para explicar entonces este tema, Platón decía, el ser se divide en dos planos, mundo de las ideas, mundo físico. Platón, el ser, lo que existe, lo que es, ¿se acuerdan? Planteamos la semana pasada, ser o no ser, existir o no existir. Para Platón la existencia se divide en dos planos, para Platón, mundo físico, mundo de las ideas. Aristóteles, que tacha el mundo de las ideas, dice nada del mundo de las ideas, solo plano físico, dice, no es que el ser existe en dos planos, sino que el ser se expresa de muchas maneras distintas. Donde Platón veía, ¿por qué dice esto? Donde Platón veía que la multiplicidad refiere a una unidad, muchos árboles, multiplicidad, refieren a una unidad, la idea de una idea, piramidal, etc. Aristóteles dirá, no, el ser se expresa de muchas maneras. ¿Qué significa? Que el ser árbol se expresa de muchas maneras, tantas como árboles haya. No es que hay una idea de árbol y muchos árboles que la representan, sino que habrá tantos árboles y serán tantos seres, el ser árbol, como árboles existan. El ser se dice de muchas maneras, el ser se expresa y se manifiesta de muchas maneras. ¿Estamos bien más o menos? ¿Avanzamos? Pregunten, ¿eh? Yo estoy acelerado porque me quiero ir a casa. Estoy repodrido de estar en la calle. Dando clase. Pero si no entienden algo, me lo preguntan. Y lo vemos. Bien. Está bien, estamos bien. Bien. Avanzamos, ahora se nos viene otro ladrillo. Por eso hago esta pausa. ¿Cómo? Tenemos que llegar hasta Hegel hoy. No, mentira. Tranquilo. Vamos a poco. Bueno. Para explicar entonces el movimiento, atención con esta palabra. Para explicar el movimiento, no movimiento de desplazamiento, atención con esto. Por movimiento no entendemos desplazamiento. O por movimiento entendemos esto. Eso es desplazamiento. Por movimiento lo que entendemos es que las cosas cambian. Que las cosas pueden ser modificables. Son susceptibles de modificación. Todos los entes, palabrita importante que tenemos que recordar, todos los entes, lo explicamos la semana pasada, ¿no? El concepto de ente. Lo vimos la semana pasada. Sí, participio presente del verbo. ¿Qué es un participio presente? Me dice, bueno, un poquito de lengua y literatura, un poquito, dale, no hay problema. Participio presente del verbo presidir. El presidente. El que preside es el presidente. Bueno, pero es... bueno. ¿Cómo? No, pero eso viene de presidente. No, el participio presente del verbo presidir es presidente. Es el que preside. En español tenemos terminación ente y terminación en or. El que produce es el productor. El que dirige es el director. ¿Y de ente de qué verbo viene? ¿El participio presente de qué verbo? El verbo ser. El verbo ser. El que es, el que existe, lo que tiene existencia, lo que existe, lo que es. Todo lo que nos rodea, nosotros mismos somos entes. Ente es todo lo que existe, lo que tiene existencia. Excepto que seamos una invención de nuestra mente, ya lo hemos dicho, ¿no? Excepto que la realidad nos engañe y en este momento en realidad no estemos existiendo, sino que seamos proyección de nuestra mente. Bueno, es posible, dijimos que es una estupidez, diría yo, ¿no? Porque la verdad,
si me voy a idear y pensar dónde estaría en este momento, con todo respeto del mundo, no estaría ¿no? Estaría fantaseando con la playa paradisíaca, por ejemplo. Ahí no estoy de acuerdo con el arquitecto de Madrid. El arquitecto de Madrid pone una argumentación. No dice, tratamos de que todos sean felices y fracasó. Bueno, usted fracasó porque soy infeliz. Pero yo en una playa paradisíaca no tendría ningún problema. Bueno, digamos, no, claro, depende de quién lo diga, digamos. No sé porque está un burgués acomodado. Bueno, entonces todo lo que existe, que tiene existencia, todo lo que existe, lo que tiene existencia, es perfectible de modificación. Es susceptible de modificación. Puede ser modificado, puede ser cambiado. Pero eso no es signo de imperfección, porque para Platón eso era signo de imperfección. Aristóteles ve que no es necesaria la relación entre modificación-cambio igual imperfección. O sea, Aristóteles parte de esta premisa y dice, no veo que sea necesario, condición necesaria, que el cambio implique imperfección. Al contrario, cada cosa en sí misma posee un grado de perfección propia en el momento en el que es. En este estado, el pupitre está siendo perfectamente pupitre. Demasiado. Por lo menos eliminemos lo que plantea, vayamos a lo que elimina de Platón, que sí es importante. El grado de perfección en la cosa lo vemos a poco. Tenemos que ver para eso acto, la noción de acto. Pero por lo menos tachemos lo que tacha de Platón, que es importante. Platón decía que la modificación, es decir, la corrupción, es imperfección. Porque lo perfecto es lo eterno, la idea. Aristóteles no ve esa relación. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Se entiende? ¿De dónde sale que es imperfecto lo que es corruptible? Lo que yo veo es que la cosa en sí misma es lo que es, y punto. Lo de Aristóteles es un realismo. Mientras que la postura de platónica era un dualismo, para Aristóteles, decimos, la postura de Aristóteles es realista, es decir, ¿qué es lo que tiene preeminencia? La realidad. La realidad en sí misma existe por sí misma. La realidad posee una existencia en sí misma. El escepticismo dirá, para vincular los temas, una postura escéptica dirá, en este momento no sé si existe el resto del mundo. En este momento, para mí, no sé si existe el resto del mundo. Porque yo no tengo constancia de que en este momento el resto del mundo esté existiendo. Al menos con suerte tengo constancia de que lo que está pasando en este aula existe. Vale, existe. Ahora, una postura realista que dirá, las cosas existen por sí mismas y no dependen de la persona, una en particular, del hecho de su existencia. Para existir no dependen de que uno se lo consulte, se lo cuestione. ¿Se entiende? El realismo supone que la realidad existe. Es más, la realidad es antecedente a nosotros mismos. Nosotros venimos al mundo y el mundo ya existe. La palabra clave en Aristóteles es experiencia. La palabra clave en Aristóteles es experiencia. El ser humano viene al mundo como una tabula rasa, dice Aristóteles. Es decir, como un pizarrón en blanco. Como si decíamos con Platón que el disco duro venía lleno y que teníamos que hacer el acceso directo, es la mayor ejemplo de la frío que puedo poner. No me pidan más. Para Aristóteles, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Para Aristóteles, el disco viene vacío, completamente vacío. Y la experiencia está afuera, el mundo está afuera mío. Y yo, si quiero conocer qué es el mundo, tendré que hacer experiencia de eso. Por tanto, al ver un árbol y aprender lo que es un árbol, no recuerdo nada. Estoy conociéndolo en este momento. Por eso cuando veo algo que no conozco, cuando me cruzo con una realidad que no tengo experiencia, la mente hará asociación
Acá viene este orden. La mente es la asociación con algo que sí conozco. Vamos de vuelta. Para Platón, conocer es recordar. Veo la cosa, recuerdo que ya lo conocía. Para Aristóteles, no conoces nada. Tenés que hacer experiencia. ¿Qué es un pupitre? En tu vida has hecho experiencia en pupitre. Por eso cuando vas a otro país del mundo, donde los pupitres son acolchonaditos, de otros colores. Cómodos. Bueno, está. Bueno, yo cuando estuve en la facultad, todavía en los pupitres se leen las inscripciones, por ejemplo, de Perón Vuelve. Yo son muy parecidos a Perón Vuelve, Mujica vive. ¿No? ¿Saben qué fue Mujica? Bueno, hay que investigar un poquito, Padre Carlos Mujica. Bien. Un poquito de historia. No sé qué está diciendo. Rebobíneme el video. Que Aristóteles ve un banco. Perfecto. Entonces, Aristóteles dice, al haber hecho yo experiencia de que es un pupitre, cómo es, ahora vamos a ver cómo es, para qué sirve, dónde está, qué utilización tiene, en qué campo semántico me lo encuentro, en qué contexto, perdón, me lo encuentro, y veo que nunca lo vi de esa forma, cómodo, por ejemplo, ese compañero, de otro color, de otro. No digo, eso es una cosa que haría las veces de pupitre, sin embargo, no tengo constancia. Por asociación, mi mente ubica y dice, eso es un pupitre, aunque yo no haya hecho experiencia nunca de esa realidad. La mente funciona por asociación de cosas que conozco. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es la butifarra? Uno, ya está pasando. ¿No? Bien. Si tuviéramos que explicar entonces al resto del curso que no sabe lo que es. Entonces, la mente de golpe se encuentra con algo que desconoce, porque el pizarrón está en blanco, porque no tengo experiencia de lo que la butifarra es. El nombre ya me hace asociación a algo, me puede causar gracia, porque es un nombre un poco gracioso. Bien, lo primero que podríamos decir que es una característica general, ¿dónde lo encontramos? En la parrilla. En una parrilla. Entonces la mente hace asociación del campo amplio que podría tener, va a lo que conoce. Va a lo que conoce, la parrilla, por tanto podemos suponer que es comestible. Es comestible. Bien, si lo voy a comprar, ¿dónde me lo encuentro? ¿Dónde compro una butifarra? En una carnicería. Luego que tiene algo que ver con la carne. ¿Qué forma tiene? Forma, otro de los accidentes platónicos y aristotélicos. Ahora vamos a ver qué forma tiene. Cilíndrica más o menos. No es una especie de chorizo, vamos a decir, ¿no? Una especie de chorizo salchicha, entonces uno ya sabe, ya ha hecho experiencia de que es una parrilla, que se suele comer en esos contextos, que además tiene forma como de chorizo de salchicha, yo ya tengo la imagen de chorizo de salchicha, entonces ahora, ¿qué gusto tiene? Y una salame. Tiene como un sabor como amargo, porque es grasa condensada, es un sabor como denso, etcétera. Entonces la mente hace asociación y tiene un color grisáceo, ¿no? Como grasa condensada, como blancuzco. Bien, entonces la mente hace asociación con lo que conoce. ¿Se comprende? Lo que no conocía, ahora paso a conocerlo. Lo que estoy preguntando es la esencia de la cosa. Y acá tenemos la primera división que va a poner Aristóteles para comprender entonces la realidad. La primera distinción es que todo ente está dotado de sustancia y accidentes. ¿Cómo se llama? Aristóteles, ¿no? Sí. Sustancia y accidentes. Los accidentes los describe como en otro. Ahora vamos a ver qué es esto, mientras que la sustancia es en sí. Ya está practicada. ¿No? Esa no llega a bien, dale suelo. Bien. Sustancia es lo que es en sí, mientras que accidente es lo que es en otro. ¿Qué significa esto? Para Aristóteles, los accidentes son como la cosa se presenta. Palabra accidente, para empezar. ¿Qué significa la palabra accidente? Por lo general, accidente pensamos que es aquello que sucede. Técnicamente la palabra accidente es lo que sucede, pero es lo que se presenta, lo que irrumpe, lo que aparece. Si puedo evitarlo, no es un accidente, totalmente de acuerdo.
Si puedo evitarme su accidente, porque eso recuerda qué significa accidente. Accidente es lo que aparece. Irrumpió. ¿Cómo se presenta? Para Aristóteles los accidentes son varios, los tienen en los apuntes. Por ejemplo, vemos el pupitre. ¿Cuáles son los accidentes? El tamaño, el peso, el color, los materiales, la forma. ¿Cómo se me presenta? Y son en otro. ¿Por qué? Porque no existen separados. Porque no voy por la calle y me encuentro con Don Marrón, ni Don Peso. Son en otro, ¿por qué? Porque no existen en sí mismos. Están asociados a otra. Están asociados a una sustancia, dirá Aristóteles. Ok. El color existe en otro, no existe el color solo. Existe en algo el color. ¿Eh? Es una cualidad. Es una cualidad. El peso existe en otro. Son como serían los atributos. Sí, él lo llama concretamente accidentes. ¿Por qué? Porque es como la realidad se presenta, como lo que tiene preeminencia en la realidad, y no mi interpretación de ella, sino la realidad en sí misma, cómo se te presenta. No son accidentes, por eso la palabra accidente, porque irrumpe, aparece así. Y el desafío mío es hacer experiencia de qué es eso. Demasiado, ya lo sé. Me mira con cara como diciendo, ¿qué hago acá? Bueno, paciencia. Paciencia, a poco. Tenemos que sentar ciertas bases para seguir. Estas primeras clases son medio densas. Pero son ciertas bases que, porque después vamos a estar todo el tiempo volviendo a la clase, pasa de esta clase todo el tiempo. ¿Se acuerdan la primera clase cuando dijimos tal cosa? ¿Se acuerdan la segunda clase cuando dijimos tal cosa? Todo el tiempo vamos a estar volviendo a Aristóteles. Son temas arduos, pero aunque sean algunas cuestiones básicas tenemos que tener. Mientras que la sustancia es en sí. A la sustancia no accedo sino por los accidentes. Yo no llego a la sustancia de pupitre, porque no la veo. El concepto de eso. Entre comillas, les puedo permitir que digan es como el concepto. Pasa, el concepto ya depende de un esfuerzo racional mío por definirlo. Aristóteles recuerda que lo que tiene existencia es la preeminencia, que lo que tiene preeminencia es la existencia de la cosa, y no yo para interpretar. Concepto. Pero sería sería un concepto desligado del proceso humano. Claro, el Es decir, concepto por sí supone, solo. el concepto supone que yo lo estoy interpretando. Claro. Por eso el concepto no me gusta mucho, ¿eh? Depende del proceso intelectual cada Exactamente. El concepto sí hace referencia Hay directamente variedad de al. persona a persona también. ¿Cómo? Hay variedad de persona a persona. Exactamente. Y para Aristóteles, ¿qué tiene preeminencia? La realidad. Por eso la realidad no depende de mi interpretación. La realidad es la realidad. Como decía en general, la única verdad es la realidad. Tanta. La única verdad es la realidad. El alumno del fondo está desesperado. Enfóquemelo porque el alumno del fondo está desesperado. Allá en el fondo, mira. En el fondo Me explicaste, vale. ¿Qué me quiere preguntar? Ay, chicos, no No les expliqué, bueno, pero. Yo porque no estaba. El alumno del fondo. No, me informo. Profesor es esquizofrénico. Claro, tengo un problemita. El alumno del fondo es un recurso pedagógico que tengo para cuando la pregunta no aparece. Para cuando la pregunta no aparece, el alumno del fondo está desesperado, quiere preguntar algo. ¿Qué quiere preguntar? Salió por esto que estaban planteando, recién quiere preguntar algo. Y dice, ¡bueno! Si la persona inventa algo. ¿Cómo? Si la persona inventa la cosa. ¿En qué sentido? Claro, yo creo algo. Bueno, muy buena pregunta, no iba a preguntar eso, pero muy buena pregunta. Por ejemplo, aquello de lo que no puedo hacer experiencia. En realidad uno crearía algo que conozca, que de alguna manera conoce, porque uno se imagina a alguien, en el ejemplo, no sabemos que existe, pero uno se lo imagina siempre de la misma manera. Sí, ¿por qué siempre los extraterrestres son humanoides? ¿No? ¿Por qué no podemos pensar otro tipo de extraterrestres? Como que ya, por más que no existan, vos te imaginas la creación de tu mente es algo con asociación de lo que vos ya conocés. O sea, no. Un color que nunca viste no vas a imaginártelo. Por ejemplo. Y Aristóteles vuelve a insistir con la realidad. O sea, lo que importa es lo que es en la realidad. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando decíamos qué hubiera pasado si? Bueno, por lo pronto la realidad. La realidad es la realidad y tiene una preeminencia y tiene una fuerza que demanda, digamos, una verdad que le es propia a la cosa. Va por ese lado. No, quiero preguntar otra cosa. Con respecto a qué. Con esto del concepto, ustedes plantean, bueno, pero el concepto puede ser diferente, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, el concepto de una persona va a ser distinto sobre una mesa? Bueno, ahí no hay tanto problema.
Pero si esto lo llevamos a otras realidades, La subjetividad. ¿qué pasa en ese contexto, Para no? la experiencia que tuvo cada persona. El contexto. ¿Qué problema? Bueno, cambia mucho. Bueno, qué drama. Claro que sí. Claro que sí. Por eso, hay palabras, la pregunta del alumno viene por eso, hay palabras que en español nos refieren a una realidad, mientras que en otros idiomas nos refieren a otras realidades. No todos los idiomas poseen la misma significación de las palabras. Por eso toda traducción no es literal, sino es interpretación. Claro. No existe la traducción literal. Nunca es literal porque una cultura interpreta la realidad de una determinada manera y tiene para referirse a esa realidad una palabra que no necesariamente es lo mismo en otra. Un chiste en ruso Una- es traducido en español. Una palabra también cambia su concepto según el contexto donde se diga esa palabra. Entonces, ¿qué quiere preguntar al alumno? Bueno, pero si a una... Siempre le encanta. ¿Cómo con el nombre? ¿Podemos poner el nombre alguna vez? Siempre así, ¿no? Una palabra puede significar una cosa, por ejemplo, en un contexto determinado, un idioma, y en otro otra. Pueden referir una misma palabra a realidades distintas. Profesores, en última instancia, Un relativista absoluto. Un relativista. no, es el problema del nominalismo. Lo que está planteando en el fondo es el problema del nominalismo. Es decir, la realidad depende o no de la forma en la que tenemos de nombrarla. ¿Hasta qué punto la realidad depende de nuestra forma de nombrarla? Porque en la forma de nombrarla está la forma de interpretarla. ¿Nombrarla o percibirla? Bueno, sí. Sí. Porque detrás está la forma en la que la interpretamos. Y mirá, Bueno, qué buena pregunta. no se sabe. Contestamos con los Simpsons de vuelta. En el capítulo, creo que es el de Seymour, el que es quién es el impostor, creo que es ese, dice, están mirando todos la tele, si no me equivoco ese capítulo, están mirando todos en el sillón la tele y dicen, aunque la rosa se llame apestosa